queriendo alcanzar misericordia, buscando el socorro oportuno, Señor amado, delante del trono de tu gracia. Queremos ser bendecidos hoy con tu palabra preciosa. Te suplico, Padre bueno, que envíes sobre nosotros la lluvia temprana y tardía, tu enseñanza preciosa, Señor eterno, que abras sobre nosotros las ventanas de los cielos para que venga a nuestra vida el pan nuestro de cada día, el maná del día. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos, que un espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento esté en medio de nosotros y que nuestro entendimiento sea alumbrado hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Quiero, con la ayuda del Señor, abordar este tema una vez más. Digo una vez más porque lo hemos estudiado en más de un par de ocasiones, pero como la palabra de Dios es viva y eficaz y es una fuente de aguas vivas, siempre, hermano, vamos a encontrar algo que edifique nuestras vidas en cualquier tema que estudiemos, ya sea que lo hayamos estudiado varias veces. Al hablar de la edificación, yo quiero llevarlo a la palabra del Señor en la primera carta al apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5, donde la Biblia dice: acercándoos a Él, es decir, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso es Cristo, la piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra de Dios. Qué bueno que usted no fue a la otra iglesia, ¿va? Gloria a Dios. Fíjese que precioso el apóstol Pedro cómo explica que Cristo es la piedra angular. Si usted sigue leyendo, dice que es la piedra angular, la piedra que fue puesta en Sión, la piedra desaprobada por los edificadores de aquel entonces, ¿verdad? Pero obviamente preciosa para el Padre, para nuestro Dios. Y si Cristo es la roca, porque Él es la roca, no aquel que sale en la televisión, ¿verdad? Si Cristo es la roca, entonces usted y yo también somos piedras, según la palabra de Dios que estamos leyendo. Usted y yo somos piedras vivas. Cristo es la roca, Él es una piedra, dice ahí en el verso 4, una piedra viva, desechada por los hombres, pero aprobada por Dios. Eso indica que usted y yo también somos rocas, somos piedras vivas. Así como Él es el árbol de la vida, también usted y yo somos árboles de justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, como piedras vivas, dice acá el apóstol Pedro, que usted y yo necesitamos ser edificados. Y para ello debemos primero entender que Él es la roca y que usted y yo somos piedras y que como tales debemos ser edificados por lo menos ahí en dos áreas. Dice, como casa espiritual, aquí mire, dice, ser edificados como casa espiritual, pero también como sacerdocio santo. Ser edificados como una casa espiritual. Mire, una casa espiritual somos cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que somos templo y que somos morada del Espíritu Santo. Pero también como iglesia del Señor, también somos la casa del Señor cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, y en ese sentido también necesitamos ser edificados todos nosotros como una casa. Eso es bien complejo, hermano, porque el tema de la edificación es muy amplio. Por eso es que en lo secular hay ingenieros bueno, digamos que en construcción, pues los ingenieros civiles son los que construyen, ¿verdad? Hay arquitectos.
¿Qué otros están dedicados a la construcción, además de los arquitectos y los ingenieros civiles? Ellos son los especialistas, ¿va? Pero imagínense que son dos carreras diferentes, muy amplias, pero muy amplias. Eso indica pues que lo que es la edificación tiene muchas cosas que enseñarnos, y que si usted y yo necesitamos ser edificados como una casa, definitivamente debemos comprender un poco acerca de la edificación, para que seamos como una piedra pues viva, edificados. Acuérdese que las casas, hermano, bueno, las edifican con piedras, pero las piedras muchas veces, para que sirvan para la edificación, tienen que ser labradas. Por ejemplo, una roca que tiene parte roca sólida y otra parte no es sólida, porque hay una piedra, ¿va? Una peña que no es sólida, que le llaman talpetate, algo así, ¿va? Talpetate o ¿cómo? O talpush, a saber, ¿va? Talpetate, ¿va? No es muy sólida. Entonces, para ponerla en una construcción, necesariamente tienen que quitarle la parte no sólida para poderlo utilizar. Entonces, si usted es una piedra y tiene partes en su formación, pues, que no son sólidas, si tenemos algo ahí que no sirve en la edificación, tiene que ser quitado a la hora de ser edificados. Y eso obviamente el constructor lo quita a puros almadanazos. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios golpea como martillo. Y los martillazos de repente duelen, hermano. De repente no se siente muy agradable cuando viene la palabra de Dios como un martillo, hermano, para alinearlos o arrectarnos, decía aquel hermano, ¿va? O para nivelarnos, porque quizás estamos un poquito descodalados o desnivelados. De repente el golpe del martillo no se siente muy suave, sin embargo es necesario para poder ser edificados. Fíjese, hermano. Entonces, al platicar de este tema, que creo que es muy amplio, tendríamos que abordar varias áreas. Por ejemplo, tendríamos que hablar de quiénes edifican, quiénes son los que edifican, quiénes son llamados a edificar. Y esto fíjese, hermano, que es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque dice el segundo libro de Proverbios: zapatero a tu zapato. Mire, yo bien podría servir en el área de Lucas, fíjese, pero le decía yo un día de estos que si no estuviera el doc, pues a todos les recetaría Juan y Lamas. ¿Me entiende? Porque no es mi área. Ahí el único en esta congregación que es idóneo es el hermano Carlos. ¿Me entiende? Pero de igual manera, mandemos al doc a edificar una casa. ¿Sí me entiende lo que le estoy tratando de decir? Es decir, no podemos poner a hacer algo a uno que no sabe lo que está haciendo. No podemos, hermano, mandar a edificar una casa a alguien que no conoce de edificación, que no sabe de construcción, en lo literal, pues. No podemos decirle, es que a mí me sale más barato si contrato a uno que no sea ingeniero, o que no sea maestro de obra, dice, ¿verdad? O que no sea albañil. Mire, yo tengo mi familiar allá en Sonsonate que construyó un su mesón, y le ha hecho como 3 niveles, hermano. Pero para que le saliera barato, a los borrachitos que andan ahí en la calle contrataba para trabajar. Y él tampoco es constructor, y él dirigía la obra. Ahí está que la casa le quedaba así, mire, toda descodalada.
Sin embargo, ha aguantado los temblores que han pasado, porque ya tiene años. Si usted lo mira, ese mesón ahí en la Belén, este es el primo del pastor Joaquín, va a decir Esteban. Porque no, toda panda la construcción, las columnas, unas gruesas, otras delgadas. Evidentemente no ha hecho esa casa o ese edificio un experto, alguien que sabe edificar. Ahora, la Biblia nos enseña cómo edificar y podemos nosotros volvernos expertos porque en realidad todos tendríamos que edificar. La Biblia dice, por ejemplo, que la mujer sabia edifica su casa y que la necia derriba lo poco que se ha edificado. Eso no quiere decir, como enseñan algunos predicadores, que la edificadora de la casa es la mujer, aunque no me diga amén. La Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si hablamos del hogar, entonces estamos hablando en plural. Los que la edifican son el esposo y la esposa. Y si al hombre lo han llamado como cabeza, y es al que se le pide cuentas, hermano, en cuanto a la familia, lo cual miramos a la luz de la palabra, definitivamente el principal edificador acá en la tierra del hogar es el hombre y luego la mujer. Claro, espiritualmente siempre el primer edificador es Dios. Pero le digo, pues, podríamos o tendríamos la responsabilidad todos de volvernos expertos en la edificación, porque todos tenemos la responsabilidad de edificar al menos nuestro hogar. Pero como estamos hablando de edificar la casa espiritual y el sacerdocio santo, en ese sentido también, hermano, todos necesitamos volvernos expertos en la edificación. Aquellos hermanos que predican en un discipulado, ustedes están edificando la casa espiritual, están como edificadores y edificadoras. Aquellos que predican acá, que de repente les damos el privilegio de predicar, también están edificando. Aquellos que vienen y ministran las ofrendas y traen una palabra, hermano, a la hora de ministrar las ofrendas, también están edificando. Pero, ¿cómo le digo? Pues hay tantas cosas de las que tendríamos que hablar. Ese sería uno, ¿quiénes edifican? Otro, ¿con qué se edifica? ¿Con qué se edifica? ¿Qué ocupamos para edificar? ¿Cuáles son las herramientas que se necesitan y los materiales, obviamente, para poder edificar? Necesitamos saber eso, pues el constructor sabe desde que le dicen, mire, queremos hacer una casa de esta y de esta forma, tráigame el presupuesto, es lo primero que le piden. Entonces él viene y como sabe qué es lo que se va a ocupar para edificar, comienza a hacer ahí números y ya presenta y dice si va a ser de bloques de cemento, dice tantos blocks, tantas bolsas de cemento, arena blanca, o si quiere arena de río, qué sé yo, tierra, piedras, hierro, todo lo que se va a ocupar. El que va a edificar sabe qué es lo que se necesita, tanto los materiales, fíjese, como las herramientas. Otra cosa que tendríamos que platicar es cómo se edifica. ¿Cómo edificamos? ¿Cuál es la forma para edificar? Mire, se ha fijado que al viajar a otros países, no va muy lejos, aquí nomás a Guatemala, usted mira una forma diferente de construir, fíjese, de edificar. La arquitectura es distinta a la nuestra, bastante. Es bastante la diferencia de ahí nomás, de Guatemala hasta aquí. Ya no digamos de aquí a la tierra prometida, ¿va? A los United States, pues, los Estados Unidos, que es muy distinto. Ya todo el mundo construye con madera. Aquí es muy raro el que construye completamente una casa de madera, si acaso el techo, porque como aquí tenemos otros niveles de seguridad, hermano. Usted deja una puerta de madera porque se mira bien bonita, ahí le dan fuego y se le meten los ladrones, ¿va? Entonces mejor de hierro y con 3 candados, hermano, para que no se pueda meter cualquiera. Entonces, ¿cómo se edifica?
Por ejemplo, la Biblia dice que cuando fue edificado el templo de Salomón, dice que no se oyó ruido de herramientas en la edificación de ese templo, porque todo se llevó ya trabajadito, para las piedras, las rocas ya iban labradas para solo llegar a ponerlas. No se levantó ahí martillo para golpear algo, no se oyó ningún ruido. Hermano, qué bonito haber sido eso, la forma en que construyeron. Eso tiene que ver en la forma como nosotros edificamos. Entonces el apóstol Pablo dice en algún momento, yo he puesto el fundamento es Cristo, pero sobre este fundamento vea cada uno cómo edifica encima del fundamento, porque también es responsabilidad nuestra autoedificarnos, hermano. ¿Se acuerda lo que dice la ley preciosa de la libertad? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces yo tengo una responsabilidad también de autoedificarme. Es más, tendría como ministro del Señor y edificador, pues, que el Señor ha puesto en esta casa, tendría yo la responsabilidad primero de autoedificarme, para luego edificarle a usted con la palabra preciosa del Señor. Lamentablemente cuando no sabemos esa responsabilidad que tenemos, no cuidamos, por ejemplo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales, pues no los cuidamos, miramos cualquier cosa y no sabemos que todo aquello que está entrando a nuestra alma nos está edificando, ya sea para bien o para mal, positivamente o negativamente. Lo que está entrando a nosotros está llevando una edificación y debemos de cuidar qué es lo que oímos. Otra cosa que habría que platicar es qué se edifica. Debemos de tener bien claro qué es lo que estamos edificando o tratando al menos de edificar. ¿Qué es lo que usted está edificando? Ya leíamos al principio, el apóstol Pedro dice: sed edificados como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Entonces, ¿qué es lo que estamos edificando? Una casa espiritual. ¿Y qué más? Y como sacerdocio santo. ¿Qué otra cosa estamos edificando? Un sacerdocio santo, un sacerdocio que ministra obviamente a un Dios que es un Dios grande, fuerte, temible, todopoderoso. Tenemos entonces nosotros que prepararnos como tales. Fíjese que la Biblia dice que había una tribu, hermano, dedicada al servicio de la casa de Dios en todo Israel, que era la tribu de Leví. Y entre ellos había un linaje escogido, que era el linaje de Salomón, de donde venían los sacerdotes. Esto obviamente implicaba una preparación, hermanos, en esa área. Un levita se suponía pues que era experto en el servicio en la casa de Dios, experto en la ley, ya no se diga los sacerdotes. Entonces, si nosotros estamos siendo edificados como un sacerdocio santo, eso conlleva una preparación para poder ministrarle a nuestro Dios, hermano, en alabanza, en adoración, en todo lo que hacemos para nuestro Dios. El ser edificados como un sacerdocio santo. ¿Usted se considera un sacerdote, hermano? Del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Fíjese que ahí tendríamos que estudiar el sacerdocio levítico, porque ahí está la figura, pues, para que entendamos nosotros las funciones sacerdotales que usted y yo tenemos, y que viene a ser un tema muy amplio también por su parte. Pero el punto es, hermano, que tenemos nosotros que tener bien claro qué es lo que se está edificando. Yo necesito ser una casa de Dios, hermano, una casa espiritual. Usted también. Y como iglesia necesitamos ser una casa también espiritual. Y en la medida que nosotros tengamos claro qué es lo que se está edificando, vamos a poder mirar cómo se está haciendo, de qué tamaño va la obra, porque vamos a poder supervisar. Acuérdese que a la hora de edificar, si miramos ahí en esta parte de cómo, ¿qué pasó? En esta parte de cómo se edifica. En esta parte, mire, tendríamos nosotros que
que examinar una construcción en lo natural. ¿Qué es lo primero que se hace en una construcción? Digo, pues estoy hablando de que yo tengo que ser edificado y saber qué es lo que se está edificando en mí o qué yo estoy pretendiendo que se edifique en mi vida. Tengo que tener bien claro eso. Imagínense, alguien va a hacer una casa, pero no sabe cómo la quiere ni qué es lo que quiere. Y dice, yo solo quiero hacer una casa, pero ¿cómo la quiere? No sé, ¿la quiere de 2 niveles? ¿De 3 niveles? ¿O de 1 o de ninguno? De ninguno sería bajo el palo, ¿va? Pero no sabe cómo la quiere. Entonces, aquel que va a edificar tiene que saber qué es lo que se va a edificar para ver cómo se va a edificar. Obviamente, hermano, ¿quién de ustedes sabe de construcción? ¿Que haya sido albañil, perito, arquitecto, ingeniero o estudiante de ingeniería? Nada. Ay, Señor bendito. ¿Nadie ha trabajado en construcción nunca? ¿Sí? Hermano David, sí. Hermano David, ¿será lo mismo construir una casa de 1 nivel que una de 2 niveles? ¿Se construirá de la misma forma? Porque desde la base va, desde las bases, los fundamentos, desde ahí va diferente. Por eso se tiene que tener bien claro qué es lo que se va a edificar. Imagínense que el dueño de la casa va, dice, vamos a edificar una casa. ¿Y cómo la va a hacer? De 1 nivel hagámosla. Pero ya que la llevan a altura de techo las paredes, dicen, no, aquí no vamos a caber porque tengo 25 hijos. Hagámosle un segundo nivel. O no, mejor de 3 niveles. ¿Y cómo si ya la llevan a la mitad? Habría que derribarla y comenzarla de nuevo, porque según lo que se quiere edificar, así es la forma de hacerlo. Mire, el hermano David dice que desde las bases es diferente. Usted se ha fijado cuando están construyendo, tal vez en San Salvador, porque aquí no, hermano, no construyen edificios grandes, va. Pero ¿cuántos tuvieron la oportunidad de viajar a San Salvador cuando estaban construyendo esos últimas plazas comerciales que hay ahí por la Gran Vía y ¿cómo se llama la otra? Multiplaza. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de viajar cuando las estaban iniciando? ¿Cómo cuánto tiempo pasó, Doc? Que solo se veía el hoyo, ¿va? Varios meses, ¿va? Yo creo que lo que más se tardaron fue en eso, en las bases. Porque yo no sé mucho de construcción, pues en lo literal, ¿va? Pero dicen que entre más alto es un edificio, más profundas tienen que ir las bases. Por eso es que hay edificios, usted mira un edificio que tiene que unos 15 niveles, a saber cuántos tiene también adentro de la tierra. Y tiene varios sótanos y la gente dice a veces, ¿sabe por qué esta locura dicen de hacerle pisos dentro de la tierra a los edificios? ¿No les basta con los que tienen para arriba? No, lo que pasa es que profundizan hasta que hayan un terreno adecuado para poner los fundamentos. Por eso le digo que entre más alto es el edificio, lo que más cuesta quizás poner son los fundamentos, porque hay que profundizar y profundizar hasta encontrar un terreno bien sólido para poner ahí el fundamento. Entonces ahí tendríamos que hablar de lo que la Biblia habla, de los fundamentos de la fe. Los fundamentos nuestros, la Biblia dice que si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Se lo pongo yo de esa manera, ¿va? ¿Qué vamos a hacer si las bases pues se destruyen? Pero si no sabemos de construcción, no sabemos de edificación, que en lo espiritual ya le dije que todos necesitamos ser expertos en eso, aprender para autoedificarnos, para edificar nuestra familia y obviamente para edificar la casa de Dios, porque todos también tenemos responsabilidad en ese sentido y ya se lo voy a probar por la palabra de Dios. Entonces enfoquémonos por lo menos en la primera pregunta para comenzar. ¿Quiénes edifican? Dice la palabra de Dios, este verso que se lo mencionaba hace un momento: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y en el título de este salmo, en la indicación arriba, dice que es un cántico gradual o un cántico de ascenso, pues, que va dirigido para Salomón, no para el apóstol, ¿va? Bueno, también, porque la palabra de Dios es para todos. Pero es una palabra que le fue enviada de parte de Dios al rey Salomón, porque usted sabe que el rey Salomón edificó el templo, famosísimo, templo de Salomón. Y le mandó a decir el Señor: si Jehová no edifica la casa, Salomoncito, por muy sabio que seas y por muy sabios que sean tus edificadores, de nada sirve. La casa no puede ser edificada, hermano, para empezar, si no es Dios el principal edificador. Volviendo al ejemplo que le ponía de alguien que quiere hacer una casa. Por ejemplo, aquí el hermano Natanael, como ya se quiere casar, ¿va?, quiere edificar una casa. Pero vos no sabés de construcción, ¿o sí? Poquito, no mucho. Pero ¿tenés idea de cómo querés tu casa cuando hagas tu casa? Sí, ¿cómo la querés? ¿Cuántas habitaciones? Unas 3, o sea que pensás tener 3 hijos. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuántos niveles? Suficiente con uno. Pero que sea espacioso, con un suficiente patio para llevar a comer fuera a la mujer, va. Ok. Mire pues, él no sabe cómo en sí construir una casa, pero sí sabe qué es lo que quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Contratar a un edificador que sí sepa cómo construir. Pero el principal edificador sería él, porque él es el que quiere la construcción. Y él le va a decir al constructor: mire, aquí quiero que la sala quede a este lado, el garage lo quiero al otro lado, y doble porque le voy a comprar carro a la mujer, va a decir. Las habitaciones de esta forma, quiero que tenga 2 baños o 3, porque aquí vamos a comer bastante. Y eso lo va a estar decidiendo él. Entonces, mire, si quizás es muy vago el ejemplo que le estoy poniendo, pues, pero los 5 albañiles que él contrate para construir no van a poder edificar algo si él no edifica, si él no les dice cómo hacerlo, qué es lo que él realmente necesita. Por eso es que el principal edificador, hermano, aquí en esta casa es Dios. Y si él no edifica, en vano es cualquier cosa que su servidor quiera hacer. En vano es cualquier cosa que usted quiera hacer en la edificación de esta casa, de esta congregación, pues. En vano es. Me acuerdo que tengo mi diplomita que me regalaron una vez aquí en esta iglesia, antes de que el Señor me enviara aquí con ustedes. No sé qué estaban celebrando, pero me invitaron una vez y me dieron un diplomita que decía edificador. Reconocemos al pastor Joaquín Magaña como edificador de esta iglesia, gloria a Dios, va. Porque había venido a predicar un par de veces, va. Entonces más de algunos 2 que 3 ladrillos les había puesto. Pero si Jehová no edifica, Él es el principal edificador, de nada sirve lo que usted y yo hagamos. Entonces eso lo tenemos más que claro, hermano. Ahora, mire lo que dice Efesios 4:11 en adelante. Y Él mismo, es decir, el Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, diga apóstoles, a otros profetas, diga profetas, pero despiértese, pues, hermano, a otros evangelistas, diga evangelistas, a otros pastores, diga pastores, y a otros maestros, diga maestros. Esos son los 5 ministerios que para muchos no existen, lamentablemente, ¿va? Le van a tener que borrar ahí a la Biblia, echarle chelito a ese verso, pues, Efesios 4:11, porque ahí está más que claro que Él constituyó los 5 ministerios. Y si alguien dice, no, es que los apóstoles solo son los que anduvieron con el Señor, déjeme decirle que Efesios 4:11 se escribió mucho después de que Cristo se había ido. Y los escribe un apóstol que no fue constituido por Jesucristo, sino por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo. Hemos explicado en distintas ocasiones y lo hacemos de nuevo por aquellos que nos ven por la televisión y por las redes,
que hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo y apóstoles del Espíritu. El apóstol del Padre, dice Hebreos, que es Jesucristo, porque dice que Él es el apóstol de nuestras almas. Apóstol significa enviado. Entonces el enviado del Padre fue Jesucristo. Luego están los apóstoles del Hijo, que fueron los 12 que Él constituyó, incluyendo a Judas, que se rebeló, y al que lo sustituyó, que se llamaba Matías. Son apóstoles del Hijo. Algunos han cometido el error de querer explicar que el vacío que dejó Judas en la red de los 12 apóstoles es solucionado o rellenado ese vacío con el apóstol Pablo, pero eso no es así, porque la Biblia dice claro que los otros apóstoles, los 11 pues, cuando Judas se ahorcó, buscaron ellos a uno y que fueron guiados por el Espíritu Santo al escoger a alguien, y las características o los requisitos que tenían ese apostolado era haber estado con el Señor. Entonces dijeron ellos, aquí está, ¿cómo se llamaba? Matías y José, ¿va? O no se llamaba José el otro. ¿Cómo se llamaba? Matías, no me acuerdo, pero eran dos. Entonces dijeron ellos, estos han estado con nosotros desde el principio y han sido testigos de todas las cosas, obviamente, que acontecieron con el Señor Jesucristo. Entonces, el requisito para los apóstoles del Cordero era haber sido formados por Él directamente, haber estado con Él y haber sido testigos de todos los padecimientos del Cristo. Evidentemente, ¿va? Que hayan estado ahí, pues, testigos de vista y oído. Entonces, eso no podía ser el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era enemigo del evangelio en ese tiempo. Entonces, definitivamente hay apóstoles del Padre, apóstoles del Hijo. Los apóstoles del Hijo o apóstoles del Cordero son los 12 que anduvieron con Él, repito, incluyendo a Judas, porque Él lo llamó y Él lo formó, pero se rebeló, y a Matías, que lo sustituyó. Luego están los apóstoles del Espíritu Santo. Los apóstoles del Espíritu Santo son el apóstol Pablo, el apóstol Timoteo, porque Timoteo era apóstol, Bernabé también era apóstol, Silas también era apóstol, Apolos también dice la Biblia que era apóstol, y podemos mencionarle varios más. El punto es que hay apóstoles del Espíritu Santo, y esos conocidos como apóstoles del Espíritu son los de la iglesia primitiva y también los de la iglesia del final. Además, acuérdese del principio escatológico que dice que el principio revela el final. Todo final es igual o parecido al principio. Entonces, así como fue la iglesia primitiva, así va a ser la iglesia final o del tiempo final, la iglesia que va a ser arrebatada. Si la iglesia primitiva tenía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en la iglesia del final también tiene que ser restaurado los 5 ministerios. Lo que pasa es que usted sabe que el diablo, que el Señor lo reprenda, engañó a la iglesia, engañó a la Eva, así como engañó a la Eva literal en el huerto, engañó a la Eva espiritual y la llevó a lo que hoy, para hacérselo corto, pues, a lo que hoy es la iglesia católica, apostólica y romana, así se llamaba. La iglesia se perdió en algún momento. Es decir, la iglesia era perseguida, ¿se acuerda usted? Perseguida por los romanos, perseguida por los gobiernos. Los cristianos tenían que reunirse a escondidas, porque era bajo pena de muerte que ellos se reunían. Pero entre más perseguían a la iglesia más crecía. Entonces, ¿se acuerda de aquel emperador llamado Constantino? Él vio la iglesia con fines políticos, como se sigue viendo hasta hoy, como sigue siendo hasta hoy la iglesia católica. Y él decidió hacerla legal y hacerla, es más, la iglesia del imperio, la iglesia apoyada pues directamente por el gobierno de aquel entonces. De hecho, el papado se lo inventó un emperador.
que surgió, por cierto, porque habían ahí ciertos pleitos entre los pastores de aquel tiempo, ¿va? Los obispos de aquel tiempo, porque así se le llamaba en el griego. Y entonces vino él y dijo, no, pongámosles una cabeza. Y ahí surgió el Papa, que no fue el apóstol Pedro el primero, ¿va? Como enseñan los católicos. Y a partir de entonces la iglesia se perdió, y se perdió como por un espacio de unos 1500 años, hasta que Dios comenzó una restauración, una reforma a través de Martín Lutero. Que por cierto le recomiendo que se vea Martín Lutero, la miniserie, es una miniserie como de, no me acuerdo cuánto dura, recuerdo que la vimos, ¿va? Ahí está en Netflix. No me acuerdo si dura 2 o 3 horas, pero está muy interesante, le recomiendo que se la mire. Pero el punto es que ahí comenzó Dios la restauración de la iglesia, a la que le llamaron iglesia protestante, en un inicio iglesia luterana, y de un montón de modos, pues. Pero ¿qué fue lo que se restauró a través de Martín Lutero en la iglesia del Señor? Lo primero que se restauró, ¿qué fue? La salvación por medio de la fe, no por obras, sino por la fe. Es decir, con él se acabaron los indultos, porque la salvación no es por ninguna obra, sino solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso se restauró con Martín Lutero. Luego aparecieron otros bautizando, les llamaron bautistas. Ahí se restauró el bautismo en aguas. Luego aparecieron otros que creyeron en el bautismo en el Espíritu Santo, y a eso les llamaron pentecostales. Que por cierto, a algunos solo les ha quedado el costal porque se les acabó el pente, hermano. Ya no son tan pentecostales. Y todavía hay líneas hasta esta fecha de iglesias metodistas, de iglesias bautistas, e iglesias también pentecostales, y siempre ¿cómo le digo? La reforma anterior ataca a la reforma a la reforma entrante, a la que viene llegando. Entonces, en este tiempo, a finales del siglo pasado, porque usted es del siglo pasado, hermano, a finales del siglo pasado, Dios comenzó la restauración de los 5 ministerios, gracias a Dios, y lo inició en nuestro continente, acá en Guatemala, donde el apóstol Otoniel Ríos Paredes tuvo él la osadía, hermano, de reconocer él el ministerio apostólico, y que los ancianos de la iglesia que él pastoreaba también lo reconocieran a él como un apóstol, y de tener el valor de proclamar y decir que era un apóstol del Señor. Y que usted sabe que eso fue, hermano, herético para todos los cristianos de finales del siglo pasado. Estamos hablando de la década de los 80. Fue algo, hermano, así terrible. Pero cuando él se animó, otros que recibieron la revelación y otros que no la revelación, pero les gustó la palabra apóstol, se lanzaron. Y surgieron varios ministerios en Guatemala apostólicos. Bueno, apareció hermano Norman Paris, que fue un tremendo apóstol del Señor, hermano, y él testificaba después y decía, como queriendo decir, yo soy desde antes del doctor Otoniel, decía él, yo tengo videos, decía él, donde el Espíritu Santo me llamó apóstol, decía el hermano Norman Paris, en el año 1975, decía él. Hoy, gracias a Dios, en muchas iglesias se reconoce el ministerio apostólico, y otras nos siguen criticando por eso, pero nosotros sabemos bien en lo que hemos creído, y gracias sean dadas a Dios que la revelación ha llegado a nuestras vidas, y qué lamentable por aquellos que no les ha llegado. ¿Sabe por qué? Porque la función, mire, la función de los 5 ministerios es esta, es la edificación, perfeccionar y edificar. ¿Perfeccionar a quiénes? A los santos. ¿Cuántos son santos aquí? Usted necesita ser perfeccionado. Y para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cuántos son cuerpo de Cristo acá? Usted necesita ser también edificado, perfeccionado y edificado. ¿Quiénes son los que hacen esta labor? Pues la hacen los apóstoles,
los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros como la mano de Dios. La mano de Dios. Eso significa, mire pues, hemos entendido que este es el dedo apostólico, o que representa el ministerio del apóstol. Este otro es el dedo del profeta, que es el que señala la dirección. Este otro es el dedo del evangelista, que es el más largo, y entendemos que el ministerio evangelístico es el que es de más largo alcance. El otro es el que representa el ministerio pastoral, y el más pequeño, el ministerio magistral, el más pequeño. Y en ese sentido, usted no va a ver, por ejemplo, a un evangelista comparado con un maestro, pues, no los va a ver tan parecidos en su forma de exponer la palabra, porque son unciones muy distintas, pero muy distintas, casi extremas. Por ejemplo, a un evangelista lo mira usted que mueve multitudes en un estadio, a un maestro no. A un maestro usted lo mira con grupos pequeños, porque entre más pequeño es un grupo, más se aprende. Se aprende mejor, y a eso me lo puede confirmar el hermano David. Entre más grande es el grupo, hermano David, cuesta más. Hay menos aprendizaje. Por eso es que el apóstol Pablo lo mira a usted viajando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y no lo mira como el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro era un evangelista. El apóstol Pedro predicaba, 5,000 se convertían de un solo mensaje, hermano. Con el apóstol Pablo no, era muy distinto, pero le pone el fundamento doctrinal a la iglesia. Entonces, los 5 ministerios son la mano de Dios, la que edifica. Y note que en el dedo del que representa el ministerio pastoral va la sortija de matrimonio, lo que indica que el ministerio pastoral está casado con los otros 4 ministerios. Es decir, que no hay apóstoles sin ovejas, ni profetas sin ovejas, ni evangelistas sin ovejas. Obviamente pastores no puede haber sin ovejas, ¿no? Y que el maestro también debería tener ovejas. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Ay, ¿cómo le explico esto? Pues con la mano. Imagínense que pierda una mano estos 2 dedos. Imagínense que los pierda. Es decir, el dedo del maestro, el dedo del pastor, y se queda así. Perdón, vaya, no voy a tomar la foto así por el Papa, va. Todavía la mano funciona porque yo puedo levantar mi teléfono bien, mire, y hasta le puedo textear aquí, va, con 3 dedos. Dice. Y resulta de que las iglesias o las denominaciones que no creen en los 5 ministerios, y que es herejía la palabra apóstol y la palabra profeta, solo creen en estos 2, mire qué rara queda la mano. Solo creen en el ministerio pastoral y en el evangelístico. ¿Y qué puedo hacer yo solo con estos 2 dedos, hermano? Dígame, ¿qué puedo hacer? Muy poco. Puedo hacer algo, pero muy poco. Muy poco. Además de que la mano se ve rara, hermano. Ahora, imagínense que tenga los 4, estos 4 dedos, pero no tengo el dedo apostólico. También me sirve un poquito la mano, pero no mucho. Porque para poder agarrar, para poder tomar cualquier cosa, yo necesito el dedo apostólico. Y acuérdese que este dedo llega a los otros 4. Por eso es que el que fluye en el ministerio apostólico debería de fluir en los 5 ministerios. Aunque su fortaleza va a ser siempre lo apostólico, pero fluye en lo profético, en lo evangelístico, en lo pastoral y en lo magistral. Ahora, si a estas iglesias, a estas congregaciones que lamentablemente les faltan 3 dedos de la mano de Dios, para empezar están mutilando el cuerpo de Cristo, pero la edificación, el perfeccionamiento que están ellos
recibiendo, entonces no es adecuado. Y la iglesia, para poder irse, tiene que ser perfecta, tiene que ser perfeccionada, tiene que ser edificada. La palabra edificar, hermano, en el griego es baná y en el hebreo es oikodomeo. En ambas significa construir, edificar, restaurar, reedificar. Pero fíjese que la palabra esa baná aparece allá cuando dice la Biblia que Dios de la costilla le hizo a Adán una esposa. Esa palabra es baná. Cuando dice que le formó una esposa, otras Biblias dicen que le hizo una esposa, esa palabra es baná, es decir, le edificó una esposa. Entonces la esposa del Cordero, la iglesia, trasladándolo al espiritual, tiene que ser edificada. Pero ¿cómo están estas iglesias, hermano, que no creen en el ministerio apostólico? Gracias a Dios, yo le decía el día viernes, nosotros tenemos acá, hermano, cobertura apostólica doble, porque tenemos al apóstol Salomón aquí cerquita, localmente, ¿va? Y tenemos al apóstol Sergio, que es la cobertura del apóstol Salomón. Gracias sean dadas a Dios, y así nos critiquen, hablen mal de nosotros, estamos nosotros anclados a lo que dice la palabra de Dios, parados en el fundamento bíblico, hermano. ¿Y quién nos va a mover? No, es que no existen apóstoles. Vaya, pues borre eso. Échele chilito a su Biblia. Arránquele la página si quiere. Ya el tiempo se me acabó. Que le arranque la página si quiere, va. Y no solo ese verso, hay un montón. Es más, los 5 ministerios están en toda la Biblia, también en el Antiguo Testamento. No solo en el Nuevo. Para aquel que los quiere ver y que le han dado, hermano, colirio para sus ojos para poder ver, los encuentra en todos lados. Pero el que no quiere ver, aunque le esté mostrando evidencia bíblica y le pongamos la palabra escrita ahí en la pizarra y con letras grandes para que aunque diga yo ya no miro, siempre lo vea. El que no quiere ver dice no, eso no es así. Pero lo que le quiero decir pues es que el primer edificador es Dios. Los siguientes que edifican son los 5 ministerios. Entonces hay una edificación, mire, apostólica. Hay una unción profética que trae una edificación también sobre nosotros. Hay una edificación evangelística. Hay una edificación pastoral y hay una edificación también magistral. Y nosotros las necesitamos todas, hermano, todas. Por eso es que es necesario que de vez en cuando venga alguien a predicarnos, algún ministro primario que se mueva en una unción distinta a la que su servidor tiene. Ahora, eso no quiere decir, ¿va?, que porque aquí no hay un apóstol, no haya una unción apostólica a la hora de enseñar la palabra. Claro que sí, porque soy hijo. Y tengo un padre apostólico. Y la Biblia dice, que en el Salmo 133, que el óleo, la bendición, la unción cae sobre la cabeza. Y de ahí desciende a las barbas. La cabeza es aquel que es mi cobertura. Las barbas son los hijos maduros. Las vestiduras o el borde, los bordes de las vestiduras serían los hijos no maduros, quizás los tecnones y también los inmaduros, que también les tiene que llegar esa bendición, esa unción para que ellos también vayan desarrollándose hasta llegar a ser también hijos maduros, poco a poco. Pero note que la bendición viene de la cabeza. Entonces, si tenemos un padre apostólico, obviamente, naturalmente, pues también yo le digo que soy hijo apostólico y usted también, ¿por qué no? Y somos una iglesia apostólica, aunque no tengamos en sí directamente acá, pues en la congregación, un apóstol como pastor, pero tenemos esa cobertura. Gracias sean dadas a Dios. Entonces, por eso es que de repente la palabra de Dios quizás la puede estar enseñando el hermano Martín, o el hermano David, o el hermano Carlos, o cualquiera de los hermanos que ponemos aquí a predicar, o alguno de ustedes que lo llamemos, y de repente Dios pone una unción apostólica en la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos cobertura apostólica, o una unción profética, o una unción evangelística, o magistral, o pastoral, porque entendemos que Dios se edifica de esa forma, y lo creemos, y lo aceptamos, y lo recibimos.
Amén. Ah, no, hermano, es que los apóstoles de hoy en día son falsos. Sí hay falsos apóstoles, lamentablemente. Así como hay falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos maestros. Pero el hecho de que haya falsos no quiere decir que no hayan verdaderos. Entonces yo quiero continuar, hermano, porque mire, todavía estoy en la introducción del tema. Sigue diciendo Efesios capítulo 4, en el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, aquí nos dice por lo menos hasta dónde tiene que llegar la función de perfeccionamiento y edificación de los 5 ministerios. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando todos crezcamos. Cuando todos seamos perfectos. Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto a los 33 años y medio. Es decir, cuando ya estemos listos para morir. No solo espiritualmente, sino físicamente y de cualquier forma. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, donde no hay 5 ministerios edificando, la gente no madura. La gente no crece. Lamentablemente. Donde no hay 5 ministerios edificando, la gente, hermano, se quedan como enanos, se quedan como niños todo el tiempo, hermano, y eso usted sabe que es una enfermedad. Imagínese usted un niño que ya tiene 20 años de edad, pero es un niño, con mentalidad de un muchachito de 5 años. Eso es anormal. Ah, pero ya tiene 20 años. Sí, pues sí, pero no maduró. No pasó de los 5 años. Entonces hay mucha iglesia hoy en día que por falta de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en el proceso de la edificación se han quedado como niños y tienen 40 años de ser cristianos. Pero usted les enseña cosas básicas, porque para nosotros los 5 ministerios es básico, hermano. Doctrina básica. Usted se los enseña y se quedan, wow, pero ¿qué es eso? No lo logro entender porque yo apenas sé mame mi mumú. ¿Y cómo voy a aplicar otras cosas si apenas estoy aprendiendo a leer? Pero 40 años de ser cristianos. Y se jactan y dicen, hermano, cuando usted nació yo ya tenía 10 años de haberme convertido. Le dicen a uno, pues sí, pero no avanzó. Y algunos de ustedes quizás tiene 2 años de haberse convertido y ya va mucho más arriba en la estatura, pues, que aquel que tiene 40 años. ¿Por qué? Por tener la bendición, hermano, de tener una cobertura apostólica. Gracias sean dadas a Dios, porque hay una edificación quíntuple sobre nosotros. Son 5 ministerios edificándonos. Gracias al Señor, pues. Entonces sigo leyendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuantes? Ajá. Que cambian constantemente de pensamiento, dice el hermano Edwin. Exactamente. Que no están firmes, hermano, en la doctrina. Porque aquí dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cualquier doctrina que viene, la reciben, porque no tienen en sí un fundamento. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cualquiera se los engaña. Y es más, están engañados por muchos años, lamentablemente, porque si le han dicho, mire, eso de los apóstoles, eso es herejía. Para ellos eso es la verdad, y los que estamos mal somos nosotros, lamentablemente. Fíjese. Pero voy a seguir leyendo porque el tiempo ya se me acabó. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermano, crezcamos, por favor, hermano.
Dígale que tiene al lado, crece, por favor. Pero dígaselo pues. Y usted contéstele, vos también. Hermano, crezca, por favor, crezca. Madure. ¿Cuánto tiempo tiene el seguir a Cristo? Que se le note que ha crecido algo. Que ya no es igual que hace 5 años. Que ha crecido aunque sea un poquito, hermano. Espiritualmente hablando, todos podemos llegar a tener la misma estatura, la estatura del varón perfecto. Pero necesitamos decidir crecer. Ay, hermano. Mire, una de gente nana en las iglesias. Una de nefios, no dije necios, aunque también va. Nepios, niños pues. Brefos. Montón de brefos. Que yo sé que el que viene llegando es un brefos. Y luego un nefios. Pero tiene que crecer, tiene que hacer un tecnón. Y luego un huíos, un hijo maduro. Tiene que evolucionar. Estoy hablándole de los términos hebreos para que, bueno, que definen el desarrollo de un ser, ¿verdad? Pero aquel que ya tiene años de estar en la iglesia, hermano, ay, a mí no me vienen a visitar. Yo no soy importante. A mí no me quieren. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Ahí para el pastor solo los que tienen pisto son importantes. Yo como no tengo. Bueno, sepa que aquí todos, dice la gente que tenemos dinero, ¿va? Porque piensan que todos esos carros de ahí son de nosotros. Y algún día, hermano, porque la Biblia dice que las riquezas de los impíos van a ser de los hijos de Dios. Miren, no, eso mejor no se lo testifico. Me pueden estar oyendo. Ya me acordé que estamos en televisión. Pero es que mira, hermano, cuando alguien por cualquier cosa se quiere cambiar de iglesia, ese no ha crecido. Ese es un niño. Y lo peor es que otros lo sigan y digan, vaya, pues tiene razón este, o tiene razón esta, nos vamos a ir con él. Aquí ya está fea la cosa, ya no me siento bien, dicen. Y lo que no sabe es que va como el caballo de don Chente, va, que dice que siempre lo meaba la araña. Y resulta que el don Chente había hecho una estaca de este grosor, ¿ve? Y ahí amarraba el caballo, pero andaba llevando la estaca para no cortar otra, ¿va? Y decía, y este caballo que lo pasé de aquel potrero para acá y se me lo volvió a miar la araña. Lo llevé para el otro, las 4 patas le había miado la araña. Como al miar la araña un caballo, bota el casco, hermano. Queda inutilizable por mucho tiempo. Hasta que al fin se fijó que la araña en la estaca andaba. Ahí la andaba llevando. Entonces, aquellos cristianos que dicen, en esta iglesia no me quieren, o aquí hay este problema, el otro, y por eso me voy, ellos cargan la araña. Y los mella, como dijo aquel, va, a cada rato. A cada rato. Y le echan la culpa a los demás. Pero mire, pues, ese problema es de crecimiento. Porque aquel que ha madurado, hermano, y quien no sabe que donde hay gente hay distintos pensamientos, distintas formas de pensar, y que también hay roces y que hay dificultades. Aquel que ha servido alguna vez en algún grupo, hermano, dentro de una iglesia, sabe que hay dificultades al trabajar con seres humanos. Si usted nunca ha tenido problemas, es porque nunca ha servido. Pero el que ha servido alguna vez, más de alguna mordida le han pegado. ¿Sí o no? Por no decir que más de alguna mordida ha pegado. Porque se dan las dos cosas. Lo que pasa es que no nos hacemos cargo de las que nosotros damos, sino de las que nos dan. ¿Verdad?
Pero necesitamos crecer, hermano. Necesitamos crecer. Mire, yo sé que gracias a Dios en esta congregación tenemos un grupo, una buena parte de la iglesia que tiene un buen fundamento. Y no tenemos gente aquí que anda de allá para acá, de aquí para allá, como Julio Iglesias, ¿va? Voy de aquí para allá, o de allá para acá, como dice Julio Iglesias. Gracias a Dios, los que se han trasladado porque se han cambiado de vivienda, ¿va? Del lugar de vivienda o de residencia. Varios se nos han ido para Estados Unidos, ¿va? Pero no tenemos en sí gente que ande de aquí para allá, que hoy los tengamos aquí, mañana en otra iglesia por allá, otros 2 meses por allá. Solo me acuerdo que había una hermanita que venía y que andaba así, pero que le pusimos la vara varias veces y ya no volvió. ¿Verdad? Gracias a Dios. Pues sí, porque hay que definirse, hermano. El que es hijo se le tiene que notar, ¿verdad? Bueno, usted mira aquí a Rolando. Rolando se congrega en Ebenecer allá en Guatemala, en su zona 5. Pero por trabajo él pasa acá y cuando está aquí se congrega aquí con nosotros. Y si está en Sonsonate, se congrega allá también en Sonsonate. Porque él quiere congregarse, pues. Él es hijo en Ministerios de Ebenecer y no estamos juzgando un caso en el momento, pues, como el caso de Rolando. Rolando, tu casa es allá, ¿va? Aquí es como, ¿qué? Como un hotel, ¿va? Pero qué bueno que Rolando siempre busca congregarse, pues, porque yo no hay semana que no lo vea aquí o en Sonsonate, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de aquellos hermanos que son inestables y que llegan a una iglesia y no les gusta, se quieren ir para otra. ¿Me entiende? Entonces son niños, no han crecido. O aquellos hermanos que por todo aquí los a visitar. Y lo peor, hermano, es que yo tengo un problema, fíjese, no soy adivino. Entonces, difícilmente voy a adivinar si alguno se enfermó o tiene un problema, alguna dificultad. Entonces, si tiene algún problema, alguna situación difícil o está enfermito o enfermita, llámeme, hermano, y cuénteme. O mándeme un WhatsAppito, aunque sea. Y dígame, mire, pastor, estoy aquí casi saludando a San Pedro. Por eso no he podido llegar, pero no estoy caído. Pues sí, así uno sabe. Y si me doy cuenta que usted está enfermo, hermano, yo me voy. Y como la Biblia dice que lleve a los ancianos, va, me llevo al hermano Martín y oramos por usted. ¿Me entiende? Pero si, como dijo aquel, si no sabo, ¿cómo le voy a visitar? Pues. Pero hay unos que dicen, mira, estuve enfermo 3 horas y no me visitaron. Estuve en una situación difícil y nadie llegó a orar por mí. Pues quizás no nos dimos cuenta. Por eso, hermano, esas cosas platiquémoslas o platíquemelas, ¿verdad? Si usted sabe de alguna situación de algún hermano, cuénteme para estar pendiente. Pero sí no estoy de acuerdo con aquellos que quieren que el pastor, hermano, esté ahí todos los días visitándole y orando por ellos. Porque eso es no haber crecido. Fíjese, yo ya le he dicho que solo visito los hogares por situaciones necesarias. Yo no soy como algunos pastores que hacen ruta, hermano, de visita. Y si es posible, a la hora del almuerzo, pues van allá donde saben que les van a dar gordito, ¿eh? No hago ruta de visitación. Siento que no es mi ministerio el visitar, además que poco tiempo me queda. Pero si alguien me necesita, trato de hacer el tiempo. Ya sea que tenga un problema, que esté enfermo, como le decía, o que me invite, que me diga, mire pastor, véngase a mi casa y yo quiero platicar con usted. Quiero invitarlo a un cafecito, pero eso sí que sea de altura. No que lo hayan hecho en la segunda planta, ¿va? Sino que sea por lo menos majada, ¿va? Y que no me dé Coca-Cola, porque mire, una de las razones por las que me cuesta también es porque al nomás que llevo a una casa me dan Coca-Cola. Y yo no bebo gaseosa, solo por antojo, para que no se me vaya a caer. Mire, si lo visito, regáleme un vaso de agua o una taza de café que no sea instantáneo. Pero un vasito de agua.
No se preocupe por hacer esto, por el otro. No, 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 no. Yo lo que quiero es mirarlo nada más y bendecirlo. Entonces le decía, si usted me pide, hermano, yo quisiera que se venga un día, yo me voy. Así aparto la tarde o la mañana. Y bueno, hoy no ha venido hermano Elías, pero hermano Elías de repente me ha pedido que vaya a su casa a orar por ellos. Y me ha invitado y me ha dicho, pastor, mire, yo quiero que se venga y que nos bebamos un cafecito y que platiquemos. O a veces anda allá por Sonsonate el hermano y me dice, hermano, hoy tengo mi día libre, ¿será que tiene tiempo de atenderme? Siquiera una hora. Nos reunimos en tal lugar, amén. Entonces eso, ¿qué le digo? Es otra cosa. Pero que alguien esté de repente diciendo, no, es que ahí los hermanos, yo serví en tal área y esos hermanos ahí tienen su grupito y a mí me hicieron a un lado. Esa es niñería, hermano. Entonces madure, por favor, crezca. Y otra cosa, deje de andar peleando, porque eso también es niñería. Eso es inmadurez. Deje de andar peleando con los hermanos. No, 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 por favor. Entonces continúo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? En ágape, en amor. Porque mire, al hablar ya no vamos a poder continuar, ¿va? Me faltan como unas 12 diapositivas. Pero al hablar de cómo se edifica, una de las cosas que edifican es el amor. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y estuvimos platicando, recuerdo yo la otra vez, acerca de la edificación a través del amor. Pero en amor tiene que ser la edificación. Y ahí dice que mutuamente nos vayamos edificando los unos a los otros. Y el tiempo ya se me terminó, pues, pero aquí tendríamos que seguir platicando, mire, de estos otros que edifican, porque dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces edifica Dios, edifican los 5 ministerios, pero también nosotros. Usted que está ahí sentadito, tiene un edificador que se llama Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene otro edificador que se llama Apóstol Sergio Enríquez. Otro que se llama Apóstol Salomón Castro. Otro que se llama Joaquín Magaña, no apóstol, va a ser un pastor, por la gracia y la misericordia de Dios. Y así otros ministros que le podría mencionar, que le edifican. Vaya. Pero el que tiene a su lado, o la que tiene a su lado, también es su edificador. Ya va a decir como aquel indio que salía en aquel anuncio de la lotería, ¿va? ¡Ah! ¿Se acuerda? El que tiene a su lado es su edificador. Ahí dice, edificándoos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿quiénes edifican? Ahí solo para resumirle, ¿va? Dios, los 5 ministerios y también los hermanos, porque nos edificamos unos a otros. Por eso, hermano, no se enoje cuando algún hermanito le haga alguna observación o le quiera dar algún consejo, aunque sea algo metiche, ¿va? Porque lo está haciendo con amor, porque quiere que usted mejore y que siga creciendo. No se enoje. No diga a usted qué le importa, porque sí le importa, porque es su hermano y su hermana. Nos ayudamos los unos a los otros. Entonces aquí tendríamos que platicar de cómo se edifican. Sobre todo me hubiera gustado enfocarme en cómo edificamos los unos a los otros los hermanos. Es decir, cómo sería que Ronaldi, por ejemplo, puede edificarle a usted como hermano que es, o edificarme a mí también como hermano mío que es. ¿Me entiende? O cómo podría Rolando edificarle a usted como hermano en Cristo que es. La Biblia define muchas formas de edificar. Póngase de pie, por favor, y otro día platicamos de cómo se edifica.
habría que hablar de cómo edifica Dios, cómo edifican los 5 ministerios y cómo edifican los hermanos. Pero de que necesitamos, hermanos, ser edificados, definitivamente. Yo no sé cómo va usted en la edificación, si ya le pusieron el fundamento o la fundación, pues, o si todavía están en preparativos para ponerle el fundamento doctrinal, porque no conocen la doctrina quizás, o si ya se puso el fundamento y se está comenzando a edificar. Acuérdese que si solo se ponen los fundamentos de una edificación, de nada sirve. No se puede dejar abandonada la edificación. Al ponerle los fundamentos, cada uno, dice el apóstol Pablo, vea cómo edifica encima. Y hay que edificar, hermano, un edificio precioso, una obra maravillosa, un ministerio, porque al hablar de lo que edificamos, edificamos la casa espiritual, edificamos un sacerdocio. Entonces, el ministerio donde estás sirviendo es algo que también tiene que ser edificado. Donde estás trabajando, el área donde estás trabajando en la obra de Dios, es algo en lo que tienes que ser edificado y tienes que crecer hasta que se vea un edificio maravilloso construido. Y eso tiene que ver con nuestra preparación, tanto en lo material como en lo espiritual. Es decir, por ejemplo, los hermanos que están sirviendo acá en el área de alabanza, ellos en su edificación tienen que prepararse técnicamente, aunque no digan amén, va. Y eso significa recibir clases, eso significa estudiar la música, eso significa aprender nuevas canciones, pero también en su edificación ellos necesitan ser edificados en lo espiritual, que sería la edificación en el sacerdocio, ¿verdad? Como sacerdotes de Dios. Entonces todos debemos entender dónde y cómo necesitamos ser edificados. Por eso hoy digámosles al Señor que en base a la palabra que se nos ha trasladado, que queremos realmente ser edificados. Padre bueno, una vez más agradecemos tu palabra preciosa. Te ruego, Señor mío, que en tu misericordia, Padre mío, trabajes en nuestra vida, así como edificaste, Señor, de la costilla de Adán una mujer, como formaste esa mujer, esposa de Adán, figura de la iglesia. Que hoy seamos formados, Señor eterno, edificados, construidos, restaurados, rediseñados, Señor amado, como casa espiritual, como sacerdocio santo, como edificio de Dios, como labranza de Dios. Que seamos edificados, Padre mío. Que aquellos que les falta fundamento, Señor, que tú seas propicio, Señor amado, y que trabajes en esas vidas para poner un fundamento en la doctrina, en tu palabra. Si el fundamento ya se puso, Señor amado, que nos ayudes para poder edificar encima del fundamento que es Cristo. Que podamos edificar una obra preciosa, diseñada, Señor eterno, por ti, desde antes de la fundación del mundo. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido por esta casa espiritual, por esta congregación. Edifícanos, Señor amado. Envíanos edificadores, para que de acuerdo a las necesidades y según la especialidad del edificador que tú envíes, seamos bendecidos, Señor amado, y que como iglesia nos veamos, Señor, como una edificación fuerte, una edificación bien construida, bien fundamentada. Señor, que esta iglesia, Señor, tenga fundamentos en tu doctrina y en tu fe inamovibles. Señor, en esta casa yo sé que hay columnas, hay hombres y mujeres que son columnas que sostienen el peso de la casa. Hay paredes, hay ladrillos, hay techo, Señor, hay coberturas. Por lo tanto entendemos, Señor amado, que tú estás haciendo una obra de edificación. Pero te rogamos, Señor, te suplicamos con todo nuestro corazón, que la obra que tú has comenzado de edificación en esta casa espiritual, la perfecciones,
Señor, en el nombre de Jesucristo, que aquellos que todavía les falta crecer, Señor, que les mandes, Padre mío, cada día tu palabra, que los perfeccione, que los edifique, para que crezcan y que ya no sean niños fluctuantes. Que los niños espirituales, aquellos que vienen llegando, puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan llegar a la edad de tecnones y luego a la edad de hijos maduros, de hijos huíos. Señor, en el nombre de Jesucristo, danos en esta iglesia una casa donde hayan padres espirituales e hijos espirituales. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, despide a tu pueblo en paz, que volvamos con bien a nuestros hogares y que tu palabra, oh Dios, quede marcada.